porque esto viene pasando también en las últimas clases. A diferencia del resto de las materias, nuestra materia en rigor no tiene un objetivo práctico. ¿Por qué aclaro esto? Porque si no, parece que a cada una de las cosas que decimos aquí hay que encontrarle el para qué. Hay que encontrarle el para qué sirve y hay que encontrarle la utilidad. Y la verdad es que el pensamiento, la filosofía, la reflexión, son un fin en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes estudian reanimación cardiopulmonar, el fin en sí mismo no es el conocimiento, sino ponerlo en práctica, ¿sí? El fin en sí mismo de todo ese tipo de cosas es llevarlo a cabo, es que les sirva a la hora de realizar un salvamento, ¿sí? Sin embargo, nuestra materia no es un medio para otra cosa. Es un fin en sí mismo, es decir, tratamos de enriquecernos a nosotros mismos a partir de determinado conocimiento, a partir del hecho de que yo les transmito a ustedes determinadas herramientas para pensar sobre ciertos temas que más tarde, más temprano, a todos nos aparecen, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con la naturaleza humana, y la perspectiva de la escuela, de EPSA, tiene que ver con que la formación sea integral. ¿Y qué quiere decir integral? Integral quiere decir que no solamente debe ocuparse de la parte de la formación física, sino también que se concibe al ser humano, es decir, a ustedes, si es que son seres humanos, como un todo. Es decir, que tiene el aspecto físico, pero que también tiene un aspecto más anímico, psicológico, espiritual. ¿Sí? De esto se trata. Probablemente en otras escuelas no tengan esta parte, pero a mí me parece muy interesante que la dirección de EPSA haya decidido que forme parte de la formación de ustedes el reflexionar y el preguntarse sobre alguna de estas cuestiones. Lo aclaro porque si no siempre parece que estamos, digamos, obligados a linkear, a conectar inmediatamente lo que decimos con una práctica efectiva. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, las cosas no son siempre para servir. De hecho, habíamos hablado en los primeros encuentros que en general la filosofía, así como el amor, así como la música, son prácticas, así como el arte en general, son prácticas inútiles, pero no en un sentido peyorativo. ¿Sí? No en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que no se ajustan a la demanda permanente del que sirva para algo concreto. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. yo te soy sincero, de la parte de suicidio, me entendí lo que quisiste decir con respecto a cómo se tomó en la antigüedad, Edad Media y Edad Moderna, pero no le encontré, como decimos recién, no quiero decir inútil, porque no es inútil. No le encontré el sentido que vos capaz que no le encontré el sentido que vos le quisiste dar, el mensaje, no capté el mensaje, es. Ok. Te agradezco, Juan Gabriel, que me lo digas, porque para eso estaba dejando esta primera parte para esta consulta, porque me interesaba aclarar si habían quedado dudas. El objetivo de charlar sobre la problemática del suicidio tenía que ver con que en la práctica efectiva del guardavida hay una realidad que, si uno revisa las estadísticas de suicidio en las ciudades balnearias, es un hecho. Digamos, podemos hacer de cuenta que no existe, podemos hacer de cuenta que existe. Como la idea es que ustedes el día de mañana, cuando tengan que laburar, tengan en cuenta todas las variables que enfrentan, trajimos este tema para que lo tengan presente. Y la idea principal era sacarnos algunos prejuicios en relación a qué es un suicida o cómo se concibe hoy en día a la persona que atenta contra su propia vida. Porque lo que dijimos es que hoy en día se concibe a esa persona como alguien que de pronto enloqueció y alguien que tiene un problema fuerte de salud mental. Y la perspectiva que yo he tratado de traerles tenía que ver con reconocer que siempre, como decía Artaud, aquel poeta francés, digamos, nadie se suicida solo, en el sentido de que siempre hay problemáticas sociales que están, que llevan a una persona a hacer esa cuestión, que no solamente se trata de un problema de alguien alguien que enloqueció, ¿sí? Sino para comprenderlo más socialmente y para comprender que si uno está en una playa, por ejemplo, y tiene determinada estadística de números de casos así,
bueno, que no es que hay, se juntaron unos locos y se fueron a tirar al mar, no, sino que comprender qué cosas están a la base, cuáles son las condiciones sociales, materiales, las condiciones en las que se desarrolla la vida de esas personas, para sacarnos a nosotros mismos ese prejuicio de que de pronto es alguien que es piro, ¿no? Nada más. Entenderlo un poco más socialmente y abordarlo desde una perspectiva un poquito más. Claro, eso es lo que yo en un momento te comenté, no sé si te acordás que te dije que hay que entender la mente de la persona, lo que puede estar pasando en ese dicho momento. Capaz ese día también se levantó peor de lo que estaba y la vos dijiste también que el mundo también te aísla un poco. Está bien, pero a ver, está muy bien lo que decís, Juan Gabriel, pero yo no quisiera llevarlo a términos individuales. Quiero decir, cuando vos decís el mundo te aísla un poco, en todo caso, el mundo aísla o el que llega a esa situación se siente aislado, pero eso no quiere decir que esté aislado. ¿Sí? Eso ya tiene que ver con un tema psicológico. A ver, quiero ser claro. Lo que quiero decir es que no hace falta que vayamos más allá en nuestra reflexión de lo que hace a comprender que es una estadística, comprender que es una problemática que enfrenta el guardavidas, comprender la dimensión jurídica, comprender que no está penado por la ley, pero que sí está penado por la ley la instigación o digamos, la ayuda material o simbólica, y nada más. ¿Sí? No quiero seguir dándole vuelta, Juan Gabriel, para no meternos en un terreno que no es el que nos interesa. ¿Sí? Yo no, a ver, no me interesa que, o no es mi propósito, no es mi objetivo que después, eh, digamos, se queden carburando acerca de este problema como un problema personal, sino como una práctica vinculada a su profesión, ¿sí? Quiero ser cuidadoso con eso porque no es, a ver, pues me quedé pensando un poco de la semana pasada y la verdad es que en este contexto hablar de estos temas nunca es fácil y una cosa puede, nada, se pueden conectar algunos Sí, cables. igualmente, desde mi punto de vista no lo veo mal, no sé cómo lo ves vos, no lo veo mal tomar todos los panoramas en ese momento. Yo, supongamos que hay una situación, yo prefiero tomar todos los recaudos, ver desde este panorama, ver desde el otro, desde el otro, desde el otro, para hasta llegar, ponerle a la situación en lo que se haya sucedido, para que quede en esto. ¿Me entendés? Bueno, sí, sí, buenísimo. Si interpreto bien, estoy de acuerdo. Si la idea es siempre considerar todas las cosas para evaluar, eh, en relación al laburo del Claro, sí, sí, guardavidas. siempre dentro de ese ambiente. Sí, 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 perfecto, perfecto. Pero insisto con esto además también. Yo, eh, es una pregunta que no solamente surge en las clases, sino que yo también me hago, ¿eh? No es la pregunta acerca del para qué de lo que hacemos. Y quiero ser claro en esto. No siempre hay una relación inmediata con una práctica en nuestra reflexión. ¿Sí? Nuestra reflexión es un fin en sí mismo. La idea es que después de cada encuentro, cada cual salga un poco más enriquecido y ya haya ganado una formación. ¿Sí? Si no es, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Y esto para qué nos sirve? Y ahí, y la verdad es que en general la filosofía no está pendiente de eso, porque no, digamos, es independiente de eso. Porque no somos solamente maquinitas que necesitamos procesar una información para después aplicarla. ¿Sí? La idea es que después de este curso, ustedes puedan, sobre ciertos temas, que son los temas que nos tocan a todos, nada, tener un grado de reflexión un poco más profundo y menos ingenuo. ¿Sí? Menos ingenuo. Nada más, nada más. Si está claro eso, entonces podemos avanzar un poco más. Gracias, Juanga, igual por la aclaración y el comentario. Dale, no. Bien, ¿alguna otra cuestión? Sí, yo quería nombrar algo muy, muy breve, Sí. de como profundizar. Para mí, esto que nombraste, profe, tiene mucha utilidad, como
no en la manera que estamos acostumbrados a usar las cosas de manera funcional, esto aplica un conocimiento y el otro, pero digo, para mí está buenísimo porque la práctica que nosotros vamos a hacer, o que vamos, dentro de poco vamos a querer laburar y vamos a recibirnos de eso, tiene que ver con pensarse en un contexto, no solamente lo que hacemos, sino, eh, eh, digo, para mí todos estos análisis nos permiten como eso, vernos un poco desde afuera también y como sociedad. Eh, entonces, y también, porque si no uno se pone en un lugar como muy sobre lo inmediato y sobre lo que puede hacer y como, no sé, se me está escapando un poco el Te concepto entiendo que queda ahí, pero perfectamente, digo, como Franco. para mí es importantísimo saber que hay mucha gente que se ahogan no no sé si la palabra es accidente o no, pero que eligen y se suicidan o que tienen o conductas autodestructivas o como cuestiones así que, digo, genera otra conciencia cuando uno hace esa práctica, cuando uno después quiere laburar de lo que hace, como, no sé, como otra conciencia. Para mí es re interesante. Eso, como, es útil, es muy útil. De otra forma, de otra manera, pero quizás la palabra no es útil. Quizás Entiendo, la se entiende. palabra es enriquecedor o... Sí, que se te hace la vista gorda. Se ¿Entendés? entendió ¿Cómo? perfectamente, Franco. Sí, sí, clarísimo, clarísimo, la verdad. Y te agradezco también el comentario porque, porque bueno, también en este contexto, para mí dar clase, nada, supone el tantear con muchísima distancia qué pasa con lo que hablamos, ¿viste? Eh, y más bueno, que es todo virtual y algunos no le dan a la camarita, otros ni la prenden. Entonces, eh, es siempre, nada, es difícil saber también cómo se va recibiendo lo que vamos charlando y eso. Así que en general todo comentario es bienvenido y te agradezco en general por este comentario en particular. Bien, pasamos entonces a un nuevo tema. Vamos a hablar de lo siguiente. Primero, dos posturas diferentes en relación a la norma, en relación a qué hacer. Sí, a ver, en relación a qué hacer, en relación a cómo comportarse frente a determinadas situaciones, ¿no? Porque, bueno, un poco atraviesa algunas cosas de las que venimos hablando. Y hay dos posturas principales. Dos posturas principales. Lo voy a anotar al chat, así va quedando un poco grabado también. Hay una postura más de una ética universalista, ahora voy a aclarar de qué se trata. Una ética universalista. Y una ética subjetivista. ¿De qué está hablando, profesor? Bueno, ya le voy a aclarar, no se alarme. La idea es esta. Para algunos pensadores, existe la posibilidad de encontrar una norma universal. Repito, para algunos pensadores existe la posibilidad de encontrar una norma universal, es decir, una norma que nos diga cómo actuar en toda ocasión, en todo lugar, en todo tiempo, para cualquier individuo. Eso es universal, ¿no? Que nadie quede excluido. Profe, Eso quiere acá decir. escribí algo en el chat, de casualidad. Sí, puse. No sé, no se envió, Ah, capaz se lo envió por privado. claro, salió al último que me había escrito. Se lo mandé a Luna. Ética universalista. Ética universalista y ética subjetivista.
Decía, para algunos pensadores, y en particular para uno que se llama Kant, existe una norma y esa norma es universal. ¿Qué quiere decir universal? Que no hay nadie que quede excluido de ella. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Hasta acá vamos bien. Entonces, hay otra postura, hay otros pensadores que dicen que no, que en cada ocasión lo bueno y lo malo se define por las circunstancias. Cómo actuar hay que decidirlo, según la otra postura, según la ética subjetivista, por lo que el sujeto resuelve en esa situación. ¿Sí? Subjetivista viene de ahí, ¿no? De que hay una perspectiva subjetiva. Y por eso no es universal. Entonces, repito, tenemos dos posturas. Una postura más universalista y una postura más subjetivista. La universalista dice que hay una norma que nos permite decidir en todo caso cómo actuar. Y la subjetivista dice que se resuelve más en la situación particular y que depende más de la persona que esté en esa situación. ¿Sí? Profe, Sí, Nico. ¿podrías dar una explicación, una explicación, no, un ejemplo del universalista y una del subjetivista, por favor? ¿Cómo no? Para la ética universalista, por ejemplo, siempre está mal cruzar en rojo. Vos cruzás en rojo, ¿no? Y decís, bueno, che, pero no venía nadie, ¿no? No hay, estoy en un pueblo, no pasa nadie, cruzo en rojo porque no pasa ningún auto. El que defiende la ética universalista, por ejemplo, Kant, vendría y te diría, che, no, está mal de todas maneras. Está mal de todas maneras. Porque la norma, lo bueno, no puede fijarse en el caso particular. No puedes estar mirando las circunstancias particulares, porque lo bueno debe ser bueno siempre. Entonces, uno podría decirle a Kant, bueno, Kant, está bien, entiendo lo que estás diciendo. En este caso se ve. Ahora voy a preguntas, pero quiero terminar la idea. En este caso se ve. Pero, ¿cómo hago yo para siempre saber qué es lo bueno y lo malo en las situaciones en las que tengo que tomar decisiones éticas, decisiones vinculadas a lo bueno y lo malo? Y ahí Kant hace una especie de truco, una especie de magia teórica, para explicar de dónde sacamos la ley universal en cada caso, de dónde sacamos la norma universal en cada caso. Lo voy a explicar primero como lo dice Kant y después lo explico más sencillo, pero atiendan, a ver si podemos entender acá. Kant dice... Antes que lo expliques, ¿me puedes Sí. explicar de nuevo ética subjetiva? Porque no sé cómo explayarlo. Ahora después vamos a ir a la ética subjetiva y lo voy a explicar con más tranquilidad, pero en principio es una presentación general. La ética universal es una norma general, es una norma que vale para siempre, en todo caso, para todo ser humano. La ética subjetivista depende más del sujeto en la ocasión. Para la ética subjetivista está bien que te fijes las circunstancias particulares, el contexto en donde se da la situación, el desafío ético. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, volvemos a la ética universal, volvemos a Kant. ¿De dónde sacamos en cada caso que algo es universal? ¿Cómo hacemos para encontrar la norma que nos diga que está bien? En una situación donde no hay un color rojo que sabemos que está mal o un color verde que sabemos que está bien. ¿Cómo sabemos cómo actuar? ¿Sí? Bueno, dice Kant esto. Dice, debes obrar, debes actuar siguiendo una regla que quieras que la siga todo el mundo. Debes actuar siguiendo una regla que sea tal que pretendas que todo el mundo la siga.
¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Kant te diría, cuando cruzás en rojo, vos te imaginás que todo el mundo en todo lugar, vos quisieras que todo el mundo actúe de esta manera. La respuesta es no. Entonces, diría Kant, así nos damos cuenta de cómo se encuentran las leyes universales de la ética, del cómo actuar bien o cómo actuar mal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, bien. Esa norma, para Kant se llama imperativo categórico. O sea, es la decisión que toma la persona. Depende del sujeto de la decisión que opte tomar. Atención, no es la decisión la norma. ¿Es la la norma, intención? ¿La intención es? ¿Se acepta la intención? tampoco es exactamente la intención, pero a ver, la idea es esta. Hay algo de la intención, lo que pasa es que ahí Kant hace una distinción sobre la que no me quiero meter ahora para no complicarlos. Quedémonos con esto. Lo importante es que cada vez que actuemos podamos escribir una norma de cómo actuamos y querramos que esa norma la apliquen todos. ¿Sí? Hay que actuar como si nuestra acción de pronto se convirtiera en ley. E imaginarse, repito, hay que actuar como si nuestra acción se convirtiera en ley. Firme, paso firme, con seguridad. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de la universalidad, de que el hecho de que esa norma se aplique a todos. Igual, profe, volvemos un poco a lo mismo de las clases anteriores, porque yo puedo opinar que para mí pasar el semáforo en rojo está mal, y tal vez otra persona cree que está bien. ¿Y quién dice que está mal? Yo te pregunto, Luna, entiendo el punto, ¿no? Pero te pregunto, poniéndome el traje de Kant, ¿no? Que por otra parte usaba peluca Kant, esas pelucas blancas en el siglo XVIII. Así que me pongo la peluca blanca de Kant en el siglo XVIII, como esa gente de la corte de los siglos XVII y XVIII, y te pregunto, Luna, vos, cuando cruzás en rojo, ¿te gustaría, quisieras que todo el mundo se comporte como vos? No, obviamente. Bueno, ahí está, ahí ganó Kant. Pero no sé si tampoco está bueno pensar todo el tiempo en que todos tienen que actuar como yo lo haría. O sea, sería aburrido el mundo. Que sería aburrido, sin duda, y sería aburridísimo. Pero no estamos pensando lo aburrido y lo divertido, sino lo que está bien y lo que está mal. Claro, Entonces Kant dice, obviamente después, en la práctica efectiva de la vida, uno no sigue siempre esa línea. Pero Kant, que está haciendo una reflexión ética, dice, che, miren que puede existir una norma. Y la manera, cuando tenemos duda de cómo actuar bien, cuando estamos frente a una situación, actuemos como si quisiéramos que esa forma de actuar la llevaran a cabo todos. Es decir, no nos dejemos llevar por los impulsos personales. Esto es lo que dice Kant. Ahora vamos a la otra idea, ¿sí? Bien. ¿Se entiende, Luna? sí, sí. Perfecto. No, Esto, cuando termine ahora con la ética subjetiva, lo que nos vamos a preguntar, obviamente, es, imagínense ustedes, por ejemplo, la situación en donde se está ahogando alguien que les debe, a quien le deben, no sé, $1.000.000. Ustedes le deben $1.000.000 a alguien que se está ahogando. Ahí Kant diría, ojo, ahí Matías ya lo dejaba morir sin duda, ¿no? Kant diría, ojo, porque no te dejes yo llevar. estoy seguro de que si lo salvo me va a perdonar la deuda. Bueno, pero momento. No hay que dejarse llevar, diría Kant, por los intereses personales ni por los deseos personales. Hay que actuar siempre conforme a una norma universal. Es decir,
actuar como si quisiéramos que todo el mundo en toda situación actúe de la misma manera, dejando de lado el interés personal. ¿Sí? Se podría decir que, por ejemplo, si vos Tobas, si yo quiero que me rescaten, si yo estaría en tu situación, yo tendría que rescatarte, así después me pasaría lo mismo que está pasando con vos. No, pero no solamente por una cuestión personal, no No, también solamente por- porque el otro te devuelva el favor, no porque te devuelva el favor, sino porque la humanidad va a ser mejor si en todos lados, para cualquier persona, se salvan a las personas. ¿Se ¿De entiende, qué? ¿Se Nico? qué? ¿Que se cortó? Se actúa así, digamos, si, la idea es que si vos salvás a alguien, no sea por interés personal. Digo, vamos al caso contrario, por ejemplo. Vamos al caso en el que se está ahogando la persona que más amás en tu vida. Entonces, lo que diría Kant, ahí tampoco es que la tenés que salvar porque es la persona que más amás. La tenés que salvar porque salvarla está bien. Es una ética universal. Exactamente, es una ética universal. Ahí estaría haciendo el bien, sería. Entendí, viejo, entendí. El bien, Nico, para Kant, o hacer la norma, seguir la norma correcta, la norma moralmente correcta, es actuar de manera tal que vos quieras que esa manera de actuar sea la misma para todo el mundo. Espera que lo anoté. El bien para Kant es actuar. De manera tal que esa manera de actuar quieras Sí. que sea la misma para todo el mundo. Profe, es como cuando sos chiquito te dicen no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Capaz que así se entiende mejor. Sí, es cierto que hay algo de eso, Victoria, un poco ahí como lo que decía Nico antes, pero esto no tiene que ver solamente con uno, tiene que ver con todos. Es decir, Claro, no es no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagas, no le Mirá, hagas al otro lo que no quieras que nadie haga a nadie. claro, claro. Sí, sí, sí. Esa es la idea, ¿sí? No le hagas al otro lo que no quieras que nadie le haga a nadie. ahí entendí, Entonces, gracias. buenísimo. Entonces, la idea de una ética universal pasa por ahí. Ahora, fíjense que esta ética universal no tiene en cuenta ni variables históricas, ni variables culturales, ni, qué sé yo. A ver, en el siglo VI antes de Cristo, en Esparta, una de las ciudades de Atenas, como era una ciudad guerrera, a los pibes mal formados los tiraban de una montaña, porque no servían para la guerra, por ejemplo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, qué locura total, ¿no? Qué locura total. Pero hay otras perspectivas que dicen, che, pero fijémonos que es otra cultura, tienen otros valores, etc. Bueno, Kant diría, no, eso no puede ser. Para toda cultura, para todo tiempo histórico, siempre tiene que haber una misma norma, una misma normatividad, porque lo que está bien no cambia a lo largo del tiempo. Esa es la idea de Kant, ¿sí? Y pero, profe, capaz pero que es, Kant, si nacía en esa época, pensaba que estaba bien. Es una buena pregunta. Yo le diría lo mismo a Kant, Jonathan. es poco, Quiero claro, es poco lógico eso porque depende mucho de, o sea, hoy en día podrías pensar de esa manera, pero en esa época era como que habían valores y se manejaban según esos valores. Es como que Ujú. anda a cuestionarle al el que estaba en el poder que estaba bien o estaba mal matar al niño que era deforme. Es como que Sí, por sí, ahí sí, por totalmente. cuestionártelo lograbas que te maten también. Esa es una buena objeción para hacerla Kant. Es una buena objeción. Una buena pregunta. Por suerte ya no me saqué el traje de Kant. Ya no lo tengo que defender. Ahora, vamos a la otra perspectiva. Que es la perspectiva subjetivista. Es decir, no universal, sino subjetivista. Subjetivista quiere decir que depende del sujeto. ¿Sí? Lo subjetivo. Una visión subjetiva de algo es una visión que tiene alguien particular de algo, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, como decía Luna recién, qué sé yo, es subjetivo, el bien es subjetivo. Bueno, subjetivo ahí quiere decir que depende de cada cual, ¿no? Y para la ética subjetiva, por ejemplo, voy a nombrar a Aristóteles, ¿no? Entonces tenemos por un lado a Kant y por otro lado a Aristóteles.
para alguien como Aristóteles, por ejemplo, para actuar hay que ver las circunstancias del momento. Hay que ver las circunstancias del momento. ¿Sí? Entonces, el que actúa bien es el prudente. ¿Pero qué es el prudente? Es el que en cada ocasión particular, sabe reconocer el justo medio. Lo escribo acá. Por favor. ¿Cómo no? El prudente es el que en cada ocasión particular sabe reconocer el justo medio. ¿El justo medio entre qué y qué? Podría preguntarme alguno, si es que todavía no estuviera adherido a la almohada, porque más de uno todavía no se ha despabilado. Pero el justo medio respecto de qué, ¿no? Respecto del exceso y el defecto. O sea, hay límite hasta que llega lo que dice Kant, digamos. ¿O no? Perdón, Joaquín, te escuché medio entrecortado. Hay un límite hasta lo que llega, hasta llegar a lo que dice Kant, digamos. O sea, Sí. ¿cuál es el límite como para decir, hasta esto está, fíjate vos lo que haces, pero ya esto es algo que está bien para el lado universal, ¿no? Sí, en este caso no lo pensaría tanto en términos históricos, ¿eh? No es que vino una cosa hasta Kant o era una... No, estamos... No, estoy tirando el ejemplo. No. Ok. A ver, lo que me interesa que quede claro es que estamos poniendo sobre la mesa dos perspectivas éticas. Una universalista y otra subjetivista. La universalista cree que hay una norma universal, ya sabemos cómo es esa norma, porque lo acabamos de explicar, y el subjetivista no cree que hay una norma universal. Cree que el que está en una determinada situación tiene que decidir lo correcto atendiendo a las circunstancias determinadas de esa situación particular. Como el semáforo. O sea, yo si quiero paso en rojo, total es cosa mía. Claro. A ver, pero, y ahí actuar bien sería, bueno, está bien. El prudente es alguien que sabe que puede cruzar en rojo, pero que realmente miró bien que no venía nadie, sabe que no está ebrio él, sabe que yo y cuido al otro. Exactamente. Es decir, no se pasa ni el exceso ni el defecto, sino que mira un justo medio. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, ustedes me dicen, vamos a ver si sale el ejemplo, no sé si es el mejor, pero para que se entienda la cuestión del exceso y el defecto. Alguien, por ejemplo, ¿hasta dónde, se pregunta uno, en el contexto de una fiesta, hasta dónde escabiar en esta fiesta, por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo bien sencillo y bien entendido. Entonces uno puede decir, bueno, un ejemplo de lo que estamos hablando sería, el prudente sabe que en el casamiento de la suegra, cualquiera, el casamiento, qué sé yo, el casamiento... Me la dé la pera en ese momento. Espera un momento. El casamiento de la tía, por ejemplo, el exceso no es el mismo que si está escabeando con los pibes, con sus amigos. ¿No? Lo que quiero decir es, se define el justo medio de acuerdo a cada ocasión. Entonces no hay una norma universal que diga lo que le corresponde escabiar en cada momento. Esto según Aristóteles, ¿no? Aristóteles no da ningún ejemplo del escabio, solamente para que se entienda. Si yo estoy en un... Vamos a poner otro ejemplo extremo. Si estoy en una... Ahí está. No. ¿Cómo, Cintia? Perdón. La persona que maneja y que va a un casamiento y sabe que tiene que tener un límite, que no se puede exceder de tomar alcohol porque pues tiene un control, o sea, ahí se controla de un exceso o no.
Claro, ahí como dice Cintia, lo que pasa, Cintia, es que ahí ya hay una norma, ¿no? El tema es cómo saber cuál es el exceso o el defecto cuando no hay normas, ¿no? Bueno, Claro. Sí, sí hay una norma ya pautada de que si manejás no tenés que escabiar, pero después vos podés decidir según tu criterio cuánto es que podés y cuánto es que no podés. Claro, pero Claro. lo que pienso es que en una persona tiene que existir la ética y su moral para decir, bueno, no me voy a exceder. Igual sí entiendo lo de que ya hay una norma. pero aclaremos esto, para no confundir. Estamos pensando estos problemas precisamente, claro, para las circunstancias donde no hay una norma. Entonces, vamos a suponer esto, ¿no? Saquemos el caso del auto, que entiendo el manejo, entiendo lo que decía Cintia, pero ahí ya hay una norma, ¿no? Vamos a pensar esto. Ustedes están en un bautismo, ahí está, vamos a ponerlo más exagerado. Están en un bautismo y les sirven una copita de champán para brindar. Bueno, ahí el justo medio de cuánto tomar no es lo mismo que el justo medio de cuánto tomar si están reunidos con amigos. Es decir, no hay una norma universal que diga cuánto es lo correcto beber para un caso o para otro caso, para todos los casos, ¿no? Se define de acuerdo a las circunstancias. Entonces, para Aristóteles, el verdadero sabio, éticamente, es el prudente. ¿El prudente quién es? Es el que sabe darse cuenta de cuándo es el momento, ¿sí? De qué es excesivo en cada momento. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, Obvio. profe. Puede ser Sí. que, Ah. no sé si voy a decir cualquier cosa. Sí, diga. La ética subjetiva va muy de la mano con el prudente. Sí, esa es la idea, Juan Gabriel. Listo, está bien. El prudente, porque no es que subjetivo es lo que a cada cual le parece cada cual y ya y todo está bien. No. El problema que tienen las éticas subjetivas es que si vos no tenés una norma general, ¿cómo haces para decidir lo que está bien y lo que está mal? Y lo que dice Aristóteles es, para decidir lo que está bien y lo que está mal, no hace falta que haya una norma general, lo que hace falta es ver qué es el exceso y qué es el defecto en cada situación particular. ¿Y el defecto a qué se refiere entonces? Bueno, por ejemplo, si vos estás en una fiesta de... bueno, no, voy a sacar los ejemplos de fiesta porque se puede ir para cualquier lado. Lo defectuoso es, por ejemplo, digo, si vos estás, para Aristóteles, en un pueblo, no pasa nadie, está el semáforo en amarillo, se trabó el semáforo en amarillo, y vos decidís no cruzar porque no está en verde, bueno, hay un defecto que es lo contrario a cruzar mal, es no cruzar nunca por demasiada precaución, en ese caso. A ver, siempre con ejemplos se complica un poco la cosa, pero la idea es que en cada situación, en cada momento, el prudente es el que puede detectar dónde está el justo medio, dónde está la instancia intermedia. Y seguir la instancia intermedia. ¿Puedo poner un ejemplo con lo que nosotros vamos a hacer? O sea, relacionado a lo que nosotros haríamos. ¿Que yo ponga un ejemplo? ¿O No, que yo, si yo puedo, se me acaba de ocurrir Sí, uno. dale. Voy a decirme si está bien o mal. Dale. Por ejemplo, nosotros nos dijeron en primeros auxilios, si alguien está, se está desangrando, ¿no? Y dice que no lo toques, bueno, no lo tenés que tocar, no lo tenés que atender, pero en el caso de que, no sé, entre en shock, se desmaye, ahí sí, como que tampoco, o sea, no es que tenés que esperar a que se muera para recién. Tampoco hay que llegar al defecto, por así decirlo, ¿no? Ni al exceso de tocarlo o cuando te dice que no. Es como encontrar el punto medio. Exactamente, digamos. Está muy bien, Ángel, lo que estás diciendo. Me alegra que lo puedas pensar en esos términos. Sí, Exactamente. si no, también, Sería profe, encontrar en cada caso el justo medio, ¿no? Eso es ser prudente para Aristóteles. Sí, Juan Gabriel. no, iba a dar el mismo ejemplo que dio él. En todo caso, acá que tenemos el coronavirus, que no podés hacer las insuflaciones, en caso que sea muy inseguro, vos ya conocés tu punto medio, bueno, no sabés hacer las insuflaciones, quédate con las compresiones, si vos ya conocés tu punto medio.
Exacto. Bueno, está muy bien lo que están diciendo. Está muy bien. Igual no quisiera ya abanderarnos completamente con Aristóteles y dejarlo de lado para siempre a Kant, porque lo que dice Kant es interesante. Nos obliga a pensar responsablemente en cada situación en una dimensión un poquito más humana, más general, ¿no? Bueno, muy interesante lo que están diciendo. A ver, ahí Jonathan tiene la mano levantada. Sí, profe, no entendí quién define el exceso y el defecto. Bueno, se define por las circunstancias, lo define el que está ahí. El que lo sabe definir es el prudente. El que no lo sabe definir es un imprudente. Porque habías dicho que en lo subjetivo la diferencia era que uno mismo no lo podía definir. Esa era la diferencia con lo universal. Claro, Por eso no claro, entiendo claro. bien. Está muy bien la pregunta. No es que, el tema es así, no es que el prudente lo define porque él tiene el don de definir en todo caso todo. El prudente lo define mirando la situación. ¿Sí? A eso me refería que no lo define él solo. Lo define mirando la situación. ¿Se entendió, Jonathan? Sí, ahora un poco mejor. Gracias. Perfecto, perfecto. No, profe, ¿te puedo hacer una pregunta de algo que no entendí? Sí, claro. Si te dejas llevar por las acciones que te dice alguien, ¿sería que estás haciendo el bien o estás haciendo el mal? ¿O estás haciendo una regla universal o subjetivista? No, bueno, esa sería otra situación, ¿no? Porque acá siempre estamos pensando el qué hacer desde un punto de vista Propio. claro, propio, exacto, Nico. Entonces, esto de dejarse llevar ya es raro porque implica que uno no está decidiendo. Digamos, el dejarse llevar es perder la propia voluntad. Después uno puede coincidir o no con algo que te digan, pero uno coincide porque lo razona o lo piensa, pero no porque se deja arrastrar, digamos, porque alguien lo impone, digamos, ¿no? Porque, viste, algunos te dicen, por ejemplo, toma un traguito, no te va a pasar nada. Y esa persona dice, no. Hasta que en un momento, viste, como que lo piensa y dice, bueno, dale, no pasa nada. Y toma y termina, viste, convenciéndose. Sí, en ese caso, bueno, habría que ver las circunstancias concretas, ¿no? Pero, digamos, eso en principio tiene que, digamos, el prudente en ese caso tiene que medir su propia particularidad, es decir, no pensar que todas las personas son iguales y que a todas las personas les es lo mismo tomar un traguito o no, sino pensar si para él eso es un exceso o es un defecto, o si lo correcto es no tomar o lo correcto es tomar. ¿Sí? Pero tiene que medirlo de acuerdo a las particularidades, porque si no, es engañoso pensar que estas cosas se definen por normas generales. Sí. No podemos decir a todo el mundo que toma un traguito no le pasa nada, qué sé yo. Por ahí alguien tiene un problema estomacal y le hace mal, un problema en el hígado y le hace mal, yo qué sé. Entonces, cada uno debe medirlo de acuerdo a las circunstancias particulares, ¿no? Eso sería ser prudente, poder medirlo de acuerdo a las circunstancias particulares. Como dijiste, la gente lo mide. No, poder medirlo de acuerdo a las circunstancias particulares, ¿no? Eso es ser prudente. Gracias, profe. No, de nada, de nada. Hoy teníamos pensado hablar un poco del amor, pero no nos va a dar tiempo. Así Igual que lo estuvo vamos buena a, la clase, ¿eh? Estuvo buena. Bueno, gracias. Lo vamos a dejar un poco para para la semana que viene. Un gran tema, que nos va a dar para charlar bastante. Podemos, estos últimos minutos, nos quedan 10 minutitos,
si no quedaron dudas sobre este tema, digamos, ustedes después repasen esto. Sería ideal que durante la semana ustedes vuelvan a ver esto, los apuntes, y después si quedan dudas, la semana que viene volvemos a charlar, ¿sí? Así siguen pensando. Por lo general, las cosas que vamos hablando nosotros acá no son fáciles de digerir de un día para el otro, ¿no? Son cosas que se van pensando. Pero bueno, son dilemas, ¿no? Problemas, desafíos que uno va teniendo éticamente. Y sobre todo, ustedes, en el laburo de ustedes, esta cuestión, de hecho Kant en su libro que se llama La crítica de la razón práctica, plantea precisamente el desafío de un ahogamiento, ¿no? Habla de ese tipo de desafío. Para pensar, ¿no? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Y también les preguntaría, ¿no? ¿Qué harían ustedes en cada circunstancia? Lo interesante es que la respuesta que tengan, más allá de que sea la misma que antes, ahora la puedan argumentar, ¿sí? Eso es el desafío. Si yo les pregunto a ustedes, se está ahogando alguien que le hizo mucho daño a un familiar de ustedes, ¿qué hacen? Repito la consigna. ¿Qué hacen? La pregunta no es solamente qué hacen, es qué hacen y por qué. Es decir, tienen que argumentar. Y depende. Yo, como persona, creo que antes de, no sé, haber razonado un montón de cosas en mi cabeza, lo habría dejado. Tipo, no lo hubiera salvado. Pero ahora, siendo como soy ahora, sí. O sea, porque para mí no, o sea, como que no sé. También es como dice Kant, por así decirlo. Ahí está. No hacer. Bueno, eso, qué confuso. Pero sí, lo entendí. Yo lo salvaría, personalmente. Yo coincido con No, Ángel. yo al contrario, no me dejaría llevar por los sentimientos y actuaría porque sé que es importante la situación, entonces la atravesaría y dejaría de lado los sentimientos. Igualmente, para. O sea, tenemos No, porque varias ahora están hablando con respecto a que se habló por el tema. Hay que ver después que lo tomen, cuando salgan. Obvio, sí, porque yo no sé qué. Depende qué hizo. Te va a salir en el momento. Ahora lo hice por esto. Es interesante porque también si me dicen como Joaquín, depende qué hizo, ya no son kantianos. Porque al kantiano no le importa la circunstancia. No soy kantiano. Se podría decir, Muy bien. Yo tampoco soy kantiana. O sea, lo podría llegar a salvar si es algo que hizo mínimo y le digo, mirá, te salvo, pero para que veas que no soy igual que vos. Ahora si hizo algo muy fuerte, me doy media vuelta y me voy. Lo que pasa que ahí... No la pienso, yo no la careteo. Sigo sin ser kantiano. Bueno, muy bien. Está bien, acá no hay respuesta correcta. Lo importante es que ustedes sepan que hay distintas posturas y que puedan argumentar teniendo en cuenta estas herramientas que les doy, ¿sí? ¿Vos, profe, qué haces? Yo me dedico a la filosofía. Miralo. Está bien, pero no tan bien, claro. Está mal, pero no tan mal. No, hablando en serio, El chingüe. por eso me resulta tan admirable lo que hacen ustedes, tomándolo seriamente, ¿no? Si nos sacamos de encima toda esa idea del guardavida como el que va a tirar facha a la playa, lo que realmente están, la decisión que toman ustedes al dedicarse a esto, me resulta profundamente admirable, sobre todo para gente como yo que nos dedicamos me dedico a otra cosa completamente diferente, en donde no está la acción, ¿no? Donde no está el acto de estar decidiendo con la frialdad del momento y tomar esa decisión. Así que ya les digo, desde el día 1 yo les manifesté mi admiración a ustedes por lo que han decidido hacer, ¿no? De la misma manera que, digamos, no solamente los guardavidas, sino hoy en día, pensando en toda la gente que está ahí, me da un poco de impotencia a veces cuando no puedo hacer nada, viendo tantos médicos, tanta personal sanitario laburando, tanta gente estando cerca de la gente que lo necesita. Ayer, así que si uno se toma esto, lo que ustedes hacen, con la seriedad con la que se lo están tomando, o con la seriedad con la que lo charlamos acá,
bueno, me parece que tienen en sus manos una tarea importantísima, ¿no? Y súper interesante. Así que desde ya siempre, siempre admiración hacia ustedes y hacia esa vocación por el otro. Ayer pensaba, no está mal que terminemos la clase un poco con esto, ¿no? Ayer pensaba y me daba muchísima impotencia no tener nada para hacer en relación a, o no poder hacer nada en relación a lo que está sucediendo en muchos barrios marginales, muchas, para decirlo mal y pronto, muchas villas que están en este momento viviendo una situación dificilísima en capital y en provincia en relación al contagio, ¿no? No sé si vieron, ayer falleció Ramona, una mujer de la 31 que... Representante de la Garganta Poderosa. Exactamente, una mina además que se ocupaba de los otros, ¿no? Es decir, que dejó su vida un poco en la ayuda comunitaria por los otros, yendo a, digamos, se ocupaba de las compras comunitarias de alimentos y había denunciado hace 10 días que no tenían agua, ¿no? Que no tenían agua. No deja de impactarme. Y no deja de impactarme también la falta de sensibilidad de gran parte de esta sociedad que tiene el indignómetro muy rápido a la hora de indignarse por cosas que los concierne directamente a ellos, ¿no? O cosas que los medios nos dicen que tenemos que indignarnos, pero yo ayer a las 9 de la noche no escuché ninguna cacerola, ¿no? Pidiendo que haya agua por los pibes que no tienen agua, ¿no? No tienen agua, en un contexto donde hay un virus y si no nos lavamos las manos se corre en riesgo la vida de gente que está sin condiciones higiénicas, sin condiciones alimentarias, ¿no? Entonces, traje este tema porque en última instancia lo que quería decir es que me resulta muy admirable toda esa gente que sí está pudiendo dar una mano, ¿no? En este contexto estamos impedidos de salir por una cuestión... Sí, grandes organizaciones también como la Cámpora, Mala Junta y otras que tengo en los medios están haciendo, pero bueno, también se nota esa ausencia del resto. Sí, totalmente. Admiración por toda la gente que está ahí, ¿no? Que está poniendo el cuerpo. Y también, bueno, las circunstancias son difíciles porque si se llena de gente también es contraproducente, ¿no? El contagio se reproduce más. Pero en general. Entonces, la tarea del guardavidas, digo, no es solamente una tarea meramente práctica, ya nos desarmamos nosotros esa idea del chabón que va a tirar facha a la playa, sino que tiene que ver con la conciencia también de lo que se hace, del estar ahí, del desafío práctico, ¿no? de ayudar a otro. Así que bueno, si todo esto nos sirve para un poco para reflexionar sobre estas cuestiones, bienvenido sea. Creo que tenemos los suficientes elementos por lo que venimos charlando para pensar de dónde vienen todas las cosas que pensamos y cómo actuar cuando tenemos que actuar. Así que, por lo pronto, bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, ahí me manda un mensaje Luna, sí,